explicaba cuál era el procedimiento de diseño de las columnas y para efectos de escoger qué proceso vamos a seguir, habría que primero identificar si la columna forma parte de un entrepiso indesplazable o de un entrepiso desplazable. El criterio para definir la condición desplazable o indesplazable es el desplazamiento relativo, como mostraba en la mañana. El desplazamiento relativo en este caso sería la diferencia entre el desplazamiento de este nivel y este nivel de acá. Es el desplazamiento relativo. Si ese desplazamiento relativo es despreciable, entonces antes y después de aplicar la carga, los extremos de las columnas se mantienen sobre la misma vertical, porque es así, ¿no? Bien, en ese caso, la columna formaría parte de un entrepiso desplazable. En cambio, si los extremos sufren desplazamiento relativo, es decir, esto antes y después de la carga, pues en esos casos vamos a decir que la estructura o la columna forma parte de la estructura desplazable. Les decía que el concepto de arrastrado tal vez en la actualidad ya no se usa. Y luego aquí estamos mostrando lo que se llaman los efectos de segundo orden. Creo que en algún momento conversaba sobre eso. Sobre esta gráfica que describe el comportamiento de la estructura bajo diferentes niveles de carga. Es un ensayo monotónico, es decir, en un solo sentido. Las cargas se van incrementando gradualmente de manera proporcional hasta encontrar la carga que el desplazamiento, el colapso de la estructura. Se grafica el desplazamiento del extremo superior y el nivel de la carga que vertical, y obtenemos esta curva que, como mencionaba, describe el comportamiento de esta estructura bajo diferentes niveles de carga. Hasta este punto el comportamiento es elástico lineal. A partir de este punto ya la curva muestra una tendencia hacia el horizonte y decimos que entra en la etapa no lineal de su respuesta. Con esta deformación de acá simplemente se presenta el colapso de la estructura. El pico más alto del diagrama representa la resistencia a la estructura. La pendiente comentada de este diagrama representa la rigidez lateral de la estructura y notarán que a partir de este punto la rigidez va disminuyendo y en este punto se vuelve cero. Esto significa digamos, está a punto de colapso. Para que la estructura pueda seguir soportando carga, lo que hay que hacer es
comportamiento no lineal significa que no existe proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. La parte lineal significa que existe proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. La pérdida de proporcionalidad generalmente se debe a la no linealidad geométrica, que son los efectos de segundo orden, y la no linealidad del material. En este caso, el material concreto comienza a debilitarse, porque genera una pérdida de rapidez lateral. Y luego también entra en juego la no linealidad de las conexiones. Me interesa por ahora primero aclarar tal vez algunas cosas. Todas las herramientas que usamos para hacer el análisis estructural solamente sirven en esta etapa lineal, ¿no? Y luego a partir de esta etapa lineal se extrapolan las fuerzas para llegar a obtener las fuerzas en etapa no lineal. Esa extrapolación se hace mediante los factores de carga. Bien, lo que me gustaría aquí es revisar la no linealidad geométrica que representan los efectos del segundo orden, que son muy importantes dentro de lo que sería el comportamiento de la columna. Como ven acá, ustedes tienen un elemento voladizo, de que el extremo superior de este elemento tiene una fuerza horizontal y una fuerza vertical. El análisis de primer orden se plantea considerando que la estructura no está deformada, es decir, considerando la geometría nominal de la estructura. Y todos sabemos que bajo la acción de estas condiciones de carga, voy a hacer un poquito porque no nos va a alcanzar el espacio. Por efecto de estas combinaciones de carga, la horizontal y la vertical, acá podemos definir la carga axial. En este caso la carga axial es constante y es de compresión. Y luego el diagrama de momento. El diagrama de momento se establece de este modo, y las ecuaciones de equilibrio que nosotros planteamos para calcular ese diagrama de momentos parte de algo muy simple. Si comenzamos desde el extremo superior a esta distancia x, las ecuaciones de equilibrio se plantean considerando de estructuras sin deformarse, ¿cierto? El momento aquí en la base sería h por h. Y bueno, eso es el análisis de primer orden. Cuando se efectúa el análisis de segundo orden, las ecuaciones de equilibrio se plantean considerando ya la estructura deformada previamente por flexión. Todos sabemos que por efecto de la carga horizontal, la estructura va a tener un desplazamiento lateral en el extremo superior. Ese desplazamiento lateral se llama el delta mayúsculo. Este es el efecto de la fuerza horizontal. Bien. Una vez que hemos considerado el efecto de la fuerza horizontal, consideramos el efecto de la carga vertical. Y como notan ustedes, la carga vertical, igual que allá, y actúa sobre la estructura previamente deformada, ¿no? Sobre la estructura previamente deformada. Aquí, a esta altura x, tomando x como inicio
condición en el extremo superior. Podemos aislar la porción esta, ¿sí? Y al entrar esta porción tenemos la carga vertical. Acá va a haber un brazo palanca a esta distancia, que es el eje longitudinal del elemento ya deformado por flexión. Todos sabemos que en este punto debe haber una fuerza normal, ¿no?, a esta distancia X. No olvidemos la fuerza horizontal. Estamos haciendo equilibrio, planteando la condición de equilibrio de esta distancia. Y luego por acá tiene que haber un cortante y además tiene que haber un momento. Entonces, por equilibrio, en este caso las condiciones de equilibrio ya se están planteando con la estructura previamente deformada por flexión. Notarán que si este es el desplazamiento en este nivel, que sería más o menos, voy a ponerle aquí un valor delta o un valor y para evitar de complicaciones. Esta deformación a este nivel es como bien. Y bueno, entonces las ecuaciones de equilibrio aquí me indican, sobre todo las de equilibrio del momento, que el momento tendría que ser igual a h por x más p por y, ¿no? H por x aquí también a esta altura de acá, el momento a esta distancia x sería h por x. Como ven, este momento adicional que se presenta es el producto de la carga multiplicada por la deformación en este nivel. A esto se le llama el efecto de segundo orden. En realidad hay efecto del tercer, cuarto orden, sino que tal vez no se consideran porque son tan pequeñitos que ya es una red de tiempo local, ¿no? Entonces, el efecto de segundo orden es un momento adicional que se va a presentar cuando las cargas verticales actúan sobre los elementos previamente deformados por flexión. ¿Sí? Esos son los efectos de segundo orden. Y este vendría a ser el efecto de primer orden, ¿no? Si le ponemos, este es el efecto de primer orden. Los efectos de segundo orden tienen dos orígenes. Uno es por el desplazamiento de los extremos de la columna, que sería el delta mayúscula, y otro es por la deformación de la barra que se presenta entre los extremos, que se llama delta minúscula. Entonces tenemos los efectos pi delta mayúscula y pi delta minúscula. Esto se llama entonces el paso o la parte no lineal se debe a que a partir de estos puntos ya comienzan a ser importantes los efectos de segundo orden. Por lo tanto, ya deja de haber proporcionalidad entre la deformación y la fuerza. Eso se llama, digamos, la no linealidad geométrica. La no linealidad material creo que sí se entiende porque el material se va a limitar y eso va a generar un cambio en su rigidez, y ese cambio en rigidez del material va a afectar también el cambio de rigidez del elemento estructural. Bien. En nuestra ingeniería
teoría siempre hay un número mágico que es el 5%. Si no es más del 5%, ni lo consideres, ¿no? Entonces aquí miren que estamos relacionando los efectos de segundo orden, PY, versus los efectos de primer orden. Si estos son menos del 5%, ni hablar, no hay necesidad de considerar los efectos de segundo orden y el diseño de esa. Esto es, no hay necesidad de considerar la esbeltez de la columna en su diseño. En las especificaciones, en la norma técnica S260, en función de esa relación de los efectos de segundo orden versus los efectos de primer orden, se puede definir si los desplazamientos relativos son significativos para ser considerados en el diseño de la curva. Si los desplazamientos son significativos, significa que van a haber momentos adicionales, y que eso lo debemos considerar o adicionar dentro del diseño. Y si los desplazamientos son pequeñitos, simplemente no hay efectos de segundo orden apreciables y por lo tanto la columna se puede diseñar como columna corta. Esa sería más o menos la idea. Para poder diferenciar entre una estructura desplazable o indesplazable, se pide calcular este índice de estabilidad. Como ven, en este índice de estabilidad se calcula para cada entrepiso, y en cada dirección de la estructura. O sea, requerimos el manejo probablemente de hojas de cálculo para hacer este tipo de análisis. ¿Está bien? Como ven, les decía, esto que viene a ser el efecto de segundo orden. En este entrepiso, en el de acá, vamos a tomar el segundo entrepiso. Esto vendría a ser la suma de todas las cargas axiales de las columnas de ese entrepiso. Y delta vendría a ser el desplazamiento. Entonces, todas las cargas verticales multiplicadas por ese desplazamiento le da el momento de segundo orden, pero solamente asociado al desplazamiento relativo de los extremos. Y lo de acá representaría el momento producido o el momento de primer orden, que es el producto del cortante entre piso, es decir, suma el cortante de esta columna, de esta, y se multiplica por la altura de la. Creo que para hacer estos cálculos, insisto, hay que hacer uso de una hoja de cálculo para sistematizar el asunto. Porque este índice se debe calcular para cada combinación de carga, para cada entrepiso y para cada dirección. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer. Bien, si la relación entre los efectos de segundo orden y los de primer orden son menores que este 5%, podemos decir que los desplazamientos son despreciables y la columna se puede diseñar como columna corta. Bien, entonces la estructura será indesplazable si es que, digamos, este índice de estabilidad es menor que el 5%. Aquí tenemos todas las variables que intervienen. Pórticos desplazables, ya bueno, creo que son aquellos donde los desplazamientos relativos son significativos. Vamos a necesitar calcular la esbeltez de la columna. La esbeltez de un elemento estructural siempre relaciona la longitud del elemento estructural en este caso versus una dimensión de su sección transversal. La dimensión de la sección transversal que se escoge para tal efecto es el radio de giro, ¿no? Esta esbeltez se tiene que calcular con respecto a los dos ejes principales. En el caso, por ejemplo, voy a colocar aquí
un angular, un ángulo. No estoy haciendo referencia a un elemento de concreto armado, puede ser un elemento de acero. Este elemento tiene sus ejes principales, que sería el eje X y el eje. Bien, estos son los ejes, disculpen, centroidales. Los ejes centroidales. Y los ejes principales en esta sección asimétrica se encuentran rotados con respecto a los ejes centroidales. Por acá tenemos el eje principal Z y por acá el eje principal B. Y por acá un ángulo, cuestión de calcular. Bien. Para calcular la esbeltez de la columna, esa esbeltez debe calcularse con respecto a sus dos ejes principales, porque el pandeo, por flexión, que es lo que vamos a ver básicamente, se va a presentar con respecto siempre a uno de estos ejes principales. Hay que calcular el radio de giro, que es la raíz cuadrada del momento de inercia entre área, ¿cierto? Bien. El radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. Hay dos ejes principales, por lo tanto habrán dos radios de giro. Y la esbeltez alrededor de ambos ejes será L entre, por ejemplo, si es el eje X, y la otra esbeltez será con respecto al eje. Bien. Entonces, hay que calcular esa esbeltez. El problema para nosotros va a ser, probablemente más adelante, en definir cuál de estas dos esbelteces debemos incluir en el cálculo de la resistencia del ángulo. Pero, digamos, hay que recordar este concepto de esbeltez, es la relación que existe entre la longitud del elemento estructural y la dimensión de su sección total. Para el cálculo de esta esbeltez, debemos definir lo que se llama la altura libre o no soportada de la columna. Creo que el concepto de altura libre es fácil de definir. Tal vez aquí está un poco medio, digamos, que puede entrar en controversia. Creo que aquí me he equivocado en acotar esto, debería ser al fondo de esta liga, la altura libre. Y la altura libre puede variar tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Eso depende del perante básicamente de la columna, de la viga, el perante de la viga en ambas direcciones, ¿no? A veces en una dirección le colocamos una viga más peraltada que en otra dirección y eso va a influir sobre la altura libre de la columna en ambas direcciones. Miren, la resistencia de una columna es dependiente de muchas variables, ¿no? Hay dos que son muy importantísimas. Es el nivel de restricción al desplazamiento de los extremos de la columna y el nivel de restricción a la rotación. Esas son las dos variables que digamos influyen significativamente sobre la resistencia de una columna. Lo que se refiere a restricción al desplazamiento, creo que tal vez aquí está la respuesta, ¿no? Voy a tener una estructura con una rigidez muy grande, en la que los desplazamientos relativos a los extremos son muy pequeñitas, tanto así que se desprecian, y luego vamos a tener una estructura muy flexible en que los desplazamientos relativos a los extremos son grandes. Entonces, la restricción al desplazamiento de los extremos depende básicamente de la rigidez lateral. ¿Bien? Entonces ya tengo. Si esta columna de acá sería la columna B, tuviese las mismas dimensiones que esta columna de acá, tiene la misma área tributaria y todo lo demás, bien, esta columna de acá tendrá mucho mayor resistencia que la columna de acá. Es decir, si la columna forma parte de un entrepiso
y desplazable desarrollará mayor resistencia que una columna que forma parte de un entrepiso desplazable, a pesar de que tengan la misma sección transversal y la misma cantidad de acero. Entonces, esa parte ya creo que está, ¿no es cierto? El nivel de restricción al desplazamiento. Pero luego necesitamos ver también el nivel de restricción al giro en los extremos de la columna. En este caso, en este extremo y en este plano, en el plano del pórtico, ¿qué elemento restringe la rotación de la columna? En este extremo sería la viga, ¿cierto? Y en este plano de este pórtico, esta viga de acá y la otra viga, lo que hacen es restringir la rotación de ese extremo. ¿Estamos? Entonces, la restricción al giro de los extremos de la columna depende mucho de la rigidez flexionante de las vigas que llegan a ese extremo. Si aquí fuese una tremenda bigota, bien, entonces podría decir que en este extremo la columna está empotrada. En cambio, si aquí a este extremo llega una viga chata, bueno, ese extremo podría ser que está articulado. Lo que queremos es básicamente encontrar algún parámetro que me permita identificar cuál es el nivel de restricción a la rotación de ese extremo. Y probablemente ese parámetro va a ser digamos, la rigidez flexionante de los elementos que llegan a ese extremo. La rigidez flexionante de esta viga sería su momento de inercia versus su longitud, y la rigidez flexionante de esta columna tiene dos. Si tenemos una, será su momento de inercia versus su longitud, ¿no? Esa es la rigidez flexionante. Entonces, dependiendo de esa relación de rigideces flexionantes, podríamos establecer algún parámetro que me permita definir cuál es el nivel de restricción al giro en este extremo. No sé si ustedes se acuerdan de la ecuación de Euler. Euler planteó una ecuación que permitía calcular la resistencia a la compresión de una columna que tiene sus extremos articulados y una longitud L. La carga crítica del pandeo de Euler, ¿se acuerdan? Pi cuadrado, EI, entre L al cuadrado, ¿no? Entre L al cuadrado. La ecuación de Euler, entre comillas, representaría la resistencia de la columna. Con esta carga, la columna presenta inestabilidad lateral. La inestabilidad lateral es el desplazamiento del eje longitudinal. Ese desplazamiento puede presentarse por flexión con respecto a los principales, se puede presentar por una combinación de flexión y torsión, o tal vez la inestabilidad se puede presentar solo por rotación de la sección transversal. Eso se llama pandeo torsional, ¿no? La carga crítica de pandeo, que es aquella que conduce a la inestabilidad lateral de la columna, un desplazamiento de su eje longitudinal. Esto se llama el pandeo, ¿no es cierto? Bien. Entre comillas, representaría la resistencia de la columna. Esta ecuación fue deducida bajo ciertos supuestos, ¿no? Todos ellos tal vez no se cumplen, pero el principal por ahora es, por ejemplo, decir que ambos extremos están articulados. En una condición real, los extremos de las columnas no están ni articulados ni empotrados, están en una condición que la columna es perfectamente recta, eso es falso, que ambos extremos se mantienen sobre la misma vertical antes y después de aplicar la carga, es decir, que Euler consideró que la columna formaba parte de un entrepiso indesplazable, ¿se acuerdan? No hay desplazamiento relativo entre los extremos, que el material es homogéneo, tiene un comportamiento elástico lineal, es decir, un límite es que el esfuerzo crítico del pandeo o que la carga crítica del pandeo esté por debajo del límite lineal o del límite de comportamiento
el momento de inercia es igual a el radio de giro al cuadrado por el área, ¿se acuerdan? El radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. Se puede reemplazar en esta expresión y la carga crítica queda como pi cuadrado E A por R al cuadrado entre L A cuadrado. Se puede dividir el numerador y el denominador por R al cuadrado y luego queda esta expresión de acá, que es pi cuadrado E por A entre L R al cuadrado. Como ven, L entre R, ¿qué representa? ¿Se acuerdan? La es B. Entonces, la resistencia de la columna es muy dependiente de su a veces el otro supuesto que plantea Euler es que la carga es axial, ¿no? Si la carga es axial en cualquier sección, el esfuerzo será la razón entre la carga y el área. Es decir, el esfuerzo crítico de pandeo será la carga crítica entre el área, ¿no? Entonces queda pi cuadrado E entre L R al cuadrado. Esta ecuación, como mencionaba, tiene algunas limitaciones. Esto vendría a ser el esfuerzo crítico del pandeo de Euler, que solamente sirve en etapa elástica lineal del material, más allá de esa etapa no sirve, ¿no es cierto? Miren, considera que ambos extremos están articulados y considera también que no hay desplazamiento relativo entre los extremos de la columna. En condición real no se cumple eso, ¿no es cierto? Entonces, para trasladar esta ecuación a una condición más o menos real, lo que hacemos es agregarle aquí el valor de K. K es el factor de longitud efectiva y que, como notarán, va a tomar en cuenta el nivel de restricción a la rotación de los extremos de la columna y el nivel de restricción al desplazar. Entonces, esta ecuación ya se transformaría en una ecuación más completa en términos de uso lineal. Aún tiene sus limitaciones porque solamente se divide en la etapa elástica lineal, ¿no? La falla de la columna se va a presentar en la etapa inelástica y en la etapa inelástica el módulo de elasticidad va a variar, va a depender mucho del nivel de la carga axial, va a depender del flujo plástico, va a depender de la cantidad de acero que lleve la columna. Entonces, bien, el factor K, que es el factor de longitud efectiva que permite llevar esta ecuación de Euler más allá del planteamiento original, que de algún modo cubriría o corregiría el error de decir que la columna no está ni articulada y de que ambos extremos pueden o están restringidos de desplazarse ¿no? de manera regular. El factor de longitud efectiva, en su estimación, requiere primero definir cuál es el nivel de restricción a la rotación que existe en los extremos de la columna. Para definir el nivel de restricción, vamos a tratar con este parámetro es psi. Como ven, el numerador representa la rigidez flexionante de todas las columnas que llegan a ese extremo,
y el denominador representa la rigidez presionante de todas las ligas que llegan a ese extremo. Es decir, se estará comparando la rigidez presionante de las columnas versus la rigidez presionante de las vigas. Si este número es grande, entonces ese extremo está en contra, ¿cierto? Si este número es chiquitito, ese extremo está articulado. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez, creo que no hay necesidad de hacer este gráfico, pero al comparar estas rigidezes relativas uno puede notar cuál es el nivel de restricción a la rotación en ese extremo. En el caso nuestro, por lo general, el material, el concreto de la columna es igual al concreto de la viga, entonces estas cantidades se van a cancelar y nos va a quedar solamente la sumatoria de las rigideces relativas de las columnas versus las rigideces relativas de las vigas. Podemos calcular el nivel de restricción al giro con psi sub a, con psi, disculpen, en el extremo superior y en el extremo inferior de la columna, y luego podemos ingresar a unos nomogramas en los cuales podemos calcular cuánto es más o menos el factor de longitud efectiva. En estos nomogramas hay tres líneas. La línea del centro representa el factor de longitud efectiva y las dos líneas que están al costado representan el valor de psi calculado ya sea en el extremo superior o el valor de psi calculado en el extremo inferior. Se entran con esos dos valores y se obtiene el valor de K. En realidad aquí hay un análisis que se llama de estabilidad global. Con ese análisis de estabilidad global se puede calcular cuánto vale el factor de longitud efectiva. Es muy riguroso, muy tedioso, que tal vez por ahora escape fuera de lo que se está haciendo al multiplicar K por L es obtener la longitud entre puntos de inflexión de la curva elástica de la columna. Eso se llama la longitud efectiva de tandeo. Para calcular el valor de K simplemente hacemos uso de estos nomogramas. Van a haber dos juegos de nomogramas, uno para el caso en que los extremos están restringidos de desplazarse horizontalmente o de sufrir desplazamientos relativos, y otro en el que los extremos pueden sufrir desplazamientos relativos. En este caso tendríamos una columna que forma parte de un entrepiso indesplazable, y en el caso de acá se tiene el caso de una columna que forma parte de un entrepiso, disculpen, el anterior fue indesplazable y el de acá sería desplazable. En las estructuras o las columnas que forman parte del entrepiso indesplazable, el factor de longitud efectiva siempre va a ser menor que la unidad, y en el caso de columnas que formen parte de entrepisos desplazables, el factor de longitud efectiva va a ser mayor que la unidad. A mayor factor de longitud efectiva, menor resistencia tiene la columna. Es lo que mencionaba hace rato. Con respecto a que una columna es más o menos resistente dependiendo de que si forma parte de un entrepiso indesplazable o desplazable. La descripción de todos los parámetros creo que es fácil, es el momento de inercia, con respecto al eje que se está analizando, la longitud de la columna, el momento de inercia de la viga, la longitud de la viga y los módulos de elasticidad del concreto de la viga y la columna. Aquí se está haciendo un cálculo conceptual del valor de psi sub e y psi sub f. Queremos calcular el factor de longitud efectiva de esta columna de acá. Para calcular psi sub e, lo que habría que hacer es definir cuántas columnas llegan a ese extremo. Como ven, llega la columna DE y EF,
hay que calcular la rigidez flexionante de ambas columnas. De la primera sería el momento de inercia entre H1, de la segunda el momento de inercia entre H2. Y luego a este extremo llegan dos vigas, que sería la viga BE y EH. Hay que calcular la rigidez flexionante de ambas vigas. Del mismo modo, en F llega una sola columna, que sería EF. Se calcula la rigidez flexionante de esa columna. Y tenemos dos vigas, la CF y FI, calculamos la rigidez flexionante de ambas vigas. Luego hay dos situaciones, cuando tenemos un extremo empotrado y un extremo articulado. En el extremo en el extremo empotrado significa que la rigidez de la cimentación es muy grande, de modo tal que esto, digamos, estaría casi empotrado, ¿no? Hay restricción total a la rotación. Entonces, si dividimos un número entre un número muy grande, ¿a cuánto tiende a ser esto? Tiende a ser igual a 0, ¿no? Es decir, si esto tiende a ser el infinito, la cimentación es muy rígida, que literalmente empotra la columna. Un número entre el infinito, esto tiende a ser igual a 0. Y luego puede hacer que simplemente se presente rotación de la cimentación, entonces este número tiende a ser igual a 0. Y cualquier número entre 0 tiende a ser igual al infinito. De modo conservador, aquí esto se toma igual a 1, ¿sí? Y esto de acá se toma igual a 10. Para efectos de cálculo. Miren, para que exista el empotramiento perfecto, la rigidez de la cimentación tiene que ser muy grande. Si se tiene una zapatita aislada, apoyada sobre un suelo cohesivo, muy probablemente más ese apoyo se modele con un apoyo articulado que con un apoyo empotrado, porque hay la posibilidad de que esa cimentación gire. En este caso 1 y en este caso sería como 10. Para hacer el cálculo del factor de longitud efectiva hay que hacer una estimación lo más cercana de los momentos de inercia, las vigas y las columnas. Mientras no se tenga valores adecuados, conviene tomar para las vigas el 35% de su inercia bruta y para las columnas el 70% de su inercia bruta. Bien. Algunas ecuaciones que a veces pueden sustituir a esos nomogramas, lo que presentaba anteriormente. Y los requerimientos para clasificar las columnas como cortas y esbeltas, en pórticos y desplazables. Si la esbeltez es menor que esta cantidad, la columna es corta, y en pórticos desplazables, si la esbeltez es menor de 22, la columna también es corta. Y no hay necesidad de considerar dentro de los cálculos los efectos de segundo orden, ¿no? El radio de giro para dos formas comúnmente usadas, para una sección rectangular y para una sección circular. Aquí, en este de acá, H vendría a ser aquella dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento, y aquí H vendría a ser el diámetro del arco. Vamos a necesitar en estas expresiones M1, M2 vienen a ser los momentos que se presentan en los extremos de las columnas, el menor y el mayor respectivamente. Esa relación puede ser tomada como positiva o negativa, dependiendo de cómo se dobla la columna. Por ejemplo, acá tenemos curvatura simple. Los momentos que actúan en los extremos de la columna son de diferente sentido, ¿no? Aquí tengo sentido antihorario y aquí hay de sentido horario. Y luego pueden tener curvatura doble los momentos
que actúan en los extremos tienen el mismo sentido. Esto está en sentido horario y esto está también en sentido horario. Bien, tenemos curvatura doble. Cuando la columna se flexa en curvatura doble, esta relación se toma como negativa, por lo tanto este límite se incrementa. Cuando se dobla en curvatura simple, este valor, la relación se toma positiva, por lo tanto este límite se reduce. Eso tiene que ver con lo siguiente, ojalá se logre entender. Cuando tenemos curvatura doble, generalmente los efectos de segundo orden son mucho mayores que en el caso cuando tenemos curvatura simple. Los efectos de segundo orden son mayores que cuando tenemos curvatura doble. Eso se puede tal vez visualizar en una de estas diapositivas que he mostrado anteriormente. ¿Bien? Acá, por ejemplo, ¿no? Aquí la columna se está doblando en curvatura simple. Noten la deformación o el desplazamiento del eje longitudinal, aquí es grande, y aquí tenemos curvatura doble. El desplazamiento lateral aquí es pequeñito. ¿Dónde van a ser mayores los efectos de segundo orden? Acá, y aquí los efectos de segundo orden son menores. Entonces, esa relación M1 a M2 como que también toma en cuenta el aspecto ese, ¿no? Y el derroteo de cómo debe serse el diseño de la columna. Primero hay que, digamos, identificar si el entrepiso es desplazable o indesplazable, si clasifica como indesplazable y la esbeltez del elemento estructural calculado con esta expresión es menor que este límite, simplemente tenemos columna corta y hay que diferenciar los efectos de la esbeltez en el diseño de esta columna. Y si la esbeltez está entre el límite y 100, hay que amplificar los momentos para considerar los efectos de segundo orden. Y si es más de 100, hay que hacer un análisis de segundo orden, un análisis estructural de segundo orden, considerando la no linealidad geométrica y la no linealidad material. Del mismo modo pasa con las estructuras desplazadas, ¿no? Bien. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que se puede revisar para efectos de manejar el proceso de análisis, ¿no? Y dice, el pórtico que se muestra en la figura se compone, dice, ¿no?, de miembros con secciones transversales rectangulares hechos con la misma calidad en concreto, es decir, el módulo de elasticidad de la columna es igual al módulo de elasticidad de la línea. Solo considerando el pandeo en el plano del pórtico, debemos clasificar la columna, si es larga o corta, considerando dos situaciones. Primero, que este entrepiso es indesplazable y luego que este piso es desplazable. Aquí lo que tenemos es la vista parcial de la estructura. Estamos viendo solo un pórtico. Probablemente, en el primer caso, hay más ejes estructurales y en los otros ejes estructurales hay muros de concreto armado, ¿sí?, que luego le dan suficiente rigidez lateral a la construcción que hace que este entrepiso clasifique como indesplazable. En la otra condición tal vez solo tenemos pórticos, independientemente del resto, en una estructura porticada que es muy flexible, de todas maneras va a clasificar la estructura como desplazable. Bien, para hacer la verificación o cuantificación para una determinada combinación de carga, se han definido los momentos en los extremos de la columna. En el extremo inferior, como notan, el momento es de 400 kN y en el extremo superior es de 200 kN. No se indican
No se indican las cargas axiales ni los cortantes porque no forman parte del procedimiento de carga. Insisto, esto es una sola combinación de cargas, hay que hacer el cálculo para todas las combinaciones de carga. La dimensión de la columna en el plano del pórtico es de 35 centímetros, el peralte de la viga es de 60 centímetros. El análisis solo va a considerar la flexión, digamos, en el plano del pórtico, la flexión en la dirección transversal no es de interés en este caso. Para mejorar el dibujito ahí, podría colocar esto así. Los extremos inferiores articulados y aquí así, ¿no? Las columnas aquí están orientadas de este modo. De manera tal que la columna esta se va a afectar con respecto al eje que tiene el mayor momento de inercia. Esta dimensión representa los 35 centímetros. Y esta otra dimensión es los 30 centímetros. Vamos a revisar la flexión con respecto al eje Y de la columna. Y en la viga también creo que habría que ver que la flexión va a ser con respecto al eje X, ¿no? Entonces, cuando las cargas actúan en este pórtico, considerando este plano, van a generar flexión con respecto al eje Y de la columna y van a generar flexión con respecto al eje X de la viga. En el primer caso, para el entrepiso y desplazable, la esbeltez límite es 34 menos 12 veces N1 M2 y como ven no mayor que 40. En esta expresión K es el factor de longitud efectiva, LU es la longitud libre o la altura libre de la columna y R es el radio de giro. La altura libre de esta columna, como ven, la distancia entre ejes es de 4 metros, 4 metros menos 30 centímetros arriba, menos 30 centímetros abajo. Luego tenemos que la altura libre es de 3 metros 40. El factor de longitud efectiva, como mencionaba, en las estructuras indesplazables es menor o igual que la unidad. Eso se ve inclusive en los nomogramas. Aquí en el nomograma, para pórticos indesplazables hay que borrar esto de antiostrado. Notarán aquí en la columna central el factor de longitud efectiva va a ir desde 0,50, que sería el mínimo, y el máximo que puede tomar es de 1 en estructuras o en entrepisos indesplazables. Y en entrepisos desplazables el factor de longitud efectiva puede ir de 1 hasta 20. Digamos, lo recomendable es que el factor de longitud efectiva no sea muy grande, sino los efectos de segundo orden se incrementan de manera muy desproporcionada. Podemos tomar, si aquí tomo el mayor factor de longitud efectiva, simplemente lo que estoy haciendo es un diseño más conservador. Estoy tomando un límite, un esbeltez muy grande. Entonces, tomando K igual a 1, eso lo permite también las normas, columnas que forman parte de entrepisos indesplazables. Conviene tomar siempre K igual a 1. Factor de longitud de 1 por 3.40 entre el radio de giro. Como verán, el radio de giro aquí medido con respecto al eje de flexionamiento. Ese 30% de H es de aquella dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento. El eje de flexionamiento es el eje Y, y la dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento es 35 centímetros.
Si el análisis fuese en la dirección transversal, entonces el radio de giro deberíamos tomar el 30% de 30 centímetros. Bien, entonces el esbeltez de la columna es de 32.38. Calculamos esta relación, el esbeltez límite, 34 menos 12 veces M1, M2. Como ven, los momentos aquí, ¿qué tipo de curvatura estaría generando en la columna? ¿Curvatura simple o doble? Doble, ¿no es cierto? Tal vez aquí, digamos, deberíamos notar esto. Acá el momento está en sentido antihorario y aquí está también en sentido antihorario. Entonces, debido a la acción de este momento, aquí tiene que doblarse hacia la, o desplazarse el eje hacia la derecha, y aquí el eje tiene que desplazarse hacia la izquierda. Y lo que tenemos es curvatura. Cuando los momentos son de diferente sentido, como en el caso de acá, aquí arriba es horario y aquí es antihorario, entonces notarán que el momento en el extremo superior genera el desplazamiento del eje longitudinal hacia la izquierda y aquí también hacia la izquierda. Se conjugan ambos y aquí tengo curvatura. Sí. Acá la relación M1 a M2 debe tomarse como menos. Y aquí la relación M1 a M2 debe tomarse como más, ¿no? Les decía, miren, aquí el desplazamiento lateral, el delta minúscula, y aquí el delta minúscula. ¿En cuál de estas dos condiciones el delta minúscula es mayor? Es acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí los efectos de segundo orden serán mayores que en el caso de acá. Entonces, la situación más favorable de la columna, desde el punto de vista de los efectos de segundo orden, es cuando ésta se dobla en curvatura simple. Bien, entonces aquí, como está en curvatura doble, esta relación se transforma en negativo, que multiplicado por este negativo, luego el límite se incrementa. Sale 42.1, pero no puede ser más de 40. Entonces, aquí tal vez me olvidé de corregir esto. 34 menos 12 veces M1 M2 da 42.10. Y el otro límite es 40. De eso debo tomar el menor, que es 40. Como ven, la esbeltez de la columna, la esbeltez es de 32.38. Por si acaso, la esbeltez es un parámetro dimensional. Y como ven, 32.38 es menor que 40. Y como es menor que 40, la columna clasificaría como 40. Por lo tanto, en su diseño no hay necesidad de considerar los efectos de la esbeltez, ¿no? Y no hay necesidad tal vez de considerar los efectos de segundo orden. En el otro caso, cuando la columna forma parte de una estructura desplazable, el límite para la esbeltez es de 22. En este caso, ya no se puede decir que el factor de longitud efectiva es 1, porque puede estar entre 1 y 20. Tampoco puedo decir, hoy tomo 10, tomo 5, no. Hay que hacer un cálculo analítico del factor de longitud efectiva. Como notarán acá, se está calculando el C sub C y el C sub D. También hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el análisis se está haciendo solo en este porte. Si quiero hacer la dirección transversal, bueno, también puedo hacer el cálculo. Voy a tener una esbeltez en X y una esbeltez en Y. Explico un poquito más el asunto si es que consideramos mención biaxial. Bien, entonces miren, esta vendría a ser la inercia bruta de la columna. Hay una sola columna que llega al extremo C.
un doceavo de la base por la altura al cubo. Este 4 vendría a ser la longitud de la columna, medida entre ejes, y esta inercia bruta se multiplica por el 70% para calcular la inercia agrietada. O sea, la inercia agrietada de la columna aproximadamente es el 70% de la inercia bruta. ¿Sí? Y acá se está calculando la rigidez flexionante de las vigas que llegan a ese extremo. Son dos vigas, la viga de la izquierda, la viga de la derecha. Ambas tienen la misma sección transversal, el mismo momento de inercia. Lo que va a variar es la longitud. La viga de la izquierda tiene 9 metros y la viga de la derecha tiene 7 metros 50. Entonces, la viga de la izquierda, la longitud de metros, y la viga de la derecha, su longitud de 7.5 metros. Estas inercias brutas se multiplican por el punto 35 para calcular la inercia agrietada de la sección. El C sub C resulta del punto 406 y el C sub B calculado de la misma manera, salvo que para el extremo B, como es fácil de ver, van a llegar dos columnas, la columna del entrepiso inferior y la columna del entrepiso superior. La primera tiene una longitud de 4,50 metros y la segunda de 4. Se calcula la rigidez de la columna del primer, esta es la del segundo entrepiso, la del primer entrepiso, la viga de la izquierda, la viga de la derecha, y se obtiene un valor de C sub B punto 9. ¿En cuál de estos dos extremos hay mayor nivel de restricción aquí? De la lectura de estos números. ¿En el extremo C o en el extremo D? ¿Ah? ¿En el extremo C o en el extremo B? Acá, ¿no? Mientras este número tiende a ser más grande, entonces la rigidez flexionante de las columnas será más grande que la rigidez flexionante de las. Bien. Entonces, calculado C sub C y C sub B, entramos a estos nomogramas. Y estos nomogramas, en este caso para estructura o entrepiso desplazable, aproximamos en esta línea el valor de C sub B, o este C sub C, y en esta línea el valor de C sub B. Se traza una recta y cortamos la línea central. En la intersección se mide el factor de longitud efectiva, que como ven es del orden de 1.21. Se valora la esbeltez de la columna, el factor de longitud efectiva, por la altura libre de la columna entre el radio de giro perpendicular al eje de flexionamiento. Resulta de 39,18 y esto es más que 22. Por lo tanto, aquí la columna formaría parte, o disculpen, la columna clasificaría como larga o esbelta, que es el término que a veces también usamos. En las copias que se les ha alcanzado, no sé si están todas, a ver si me chequeo. Bien. Pero bueno, a ver, aquellos que tienen las diapositivas a la mano, miren, esto no sé si revisarlo en este momento o postergar el asunto para organizarle a ver el problema que ya se están lanzando algunos de. No, vamos a ver.
Acá lo que tenemos es un pórtico, no pretendemos discutir una estructura completa, yo creo que basta con resolver algo simple para luego entrar a algo más complejo, ¿no? Miren, aquí cargas de gravedad, carga lateral, en este caso de viento, las dimensiones de las columnas, de las vigas, la planimetría del pórtico, y miren el nivel de cálculo que estamos haciendo. Se tiene que revisar combinación de carga por combinación de carga. Para cada combinación de carga se hace el cálculo de la estabilidad, del índice de estabilidad, para ver si la columna en esa combinación de carga forma o no parte de un entrepiso indesplazable. Por ejemplo, en este caso resulta que es desplazable, ¿no? Eso lo vamos a revisar después, porque ya los veo medio cansaditos y la idea no es aburrirlos con esta funcionalidad. Bien, esto de acá sí lo tiene. Y voy a tratar de coger lo que tal vez nos interese ahora de manera prioritaria. Voy a comenzar con esto. Bien. Voy a tratar de ir resumiendo algunas cosas, un poco con la intención de avanzar a un paso lento, lo más que se puede, ¿no? Porque, como les decía, las columnas son muy importantes. Lo que estamos aquí en esta diapositiva es básicamente la discusión del diseño de columnas cortas. Diseño de columnas cortas. Por ahí vamos a iniciar. El diseño de columnas cortas, lo que nos interesa primero es definir la resistencia de la columna, y luego esa resistencia ser comparada con la resistencia requerida. Eso es lo que queremos. Lo que pasa es que la columna, la resistencia no es un solo valor, sino que la resistencia depende mucho de la carga y el momento aplicado. Es decir, que van a haber tantas resistencias como tantos valores de MU y MU actúen sobre la columna. Miren, una columna aquí de sección rectangular con el acero uniformemente distribuido en todo el perímetro. Son 2, 4, 6 barras. El eje de flexionamiento va a ser el eje X. El eje X va a ser perpendicular a la mayor dimensión de la columna, que vendría a ser como H, y esta otra dimensión vendría a ser como notarán aquí, las cargas están aplicadas con una pequeña excentricidad. La excentricidad aquí en este caso es pequeña, y aquí la excentricidad vendría a ser grande, ¿no? Como idea general. Esto de acá creo que es archiconocido. La carga axial y el momento aplicado en el centroide. Esto a través de una descomposición se puede representar mediante una carga aplicada con una pequeña excentricidad, ¿no? Si la carga está aplicada acá, entonces la columna tiende a girar con respecto al eje vertical.